Juan capítulo 13. Capítulo 13, leemos verso 21 en adelante. Dice un amén si ya lo tiene. Dice: habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado, dice, cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le digo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Amén. Bueno, siempre en la oscuridad, en las tinieblas, suceden estas cosas. Pueden sentarse, hermanos. Esto que hemos leído, un pasaje muy conocido, bien popular, y que podría extrañar lo que vamos a decir, pero pienso que es el llamado que Dios hace al cuidado que debemos tener al no estar teniendo, voy a decir esto, satisfacción en la vida cristiana. ¿Lo oyeron? El cuidado que debemos tener al no estar satisfecho en nuestra vida cristiana. Sabemos que Jesús lo llena todo, amén, pero la dureza de nuestro corazón no permite el que podamos disfrutar a plenitud precisamente esa presencia de Cristo, esa bendición de Cristo. No, porque la Escritura es abundante al hablar, hermano, y al exponer toda esa bendición que tenemos ahora con Cristo, y que lo muestra de una manera que pareciera ser que todos estamos satisfechos. Le voy a decir una pregunta: ¿usted está satisfecho? Hasta el día de hoy, ¿usted está plenamente satisfecho de su vida cristiana? ¿Sí o no? Claro, entonces ahí está la evidencia de lo que estamos diciendo. Yo creía que yo era a veces como que uno pierde la cosa, a veces el sol, el calor, pero no, ya veo de que compartimos esta verdad. No todos están satisfechos. Ahora, este pasaje es conocido, como lo dije, por un tal Judas, y más que todo por su traición. Sin embargo, pocas veces nos preguntamos por qué lo hizo, o qué le empujó a hacerlo. Sino que de hecho lo que hacemos es decir: bueno, este personaje, como dice la Escritura, ya estaba destinado, y es cierto. Pero eso que estaba destinado no quita la responsabilidad que tenemos de nuestras acciones, de nuestras decisiones. Entonces, si en él está esa responsabilidad de una elección, de una acción que él hizo, entonces la pregunta es: ¿qué le empujó a hacerlo? ¿Por qué lo hizo? Porque según las Escrituras, Judas se venía conociendo no por ser traicionero, sino que se venía conociendo como un ladrón, porque extraía el dinero de la bolsa, puede decir, de las ofrendas. Eso siempre pasa.
eso es común. Pero no se llegó a conocer hasta que eligió, hasta que accionó a hacer esto, de ir precisamente a vender al Señor Jesucristo. En otra palabra, lo que tal vez trata de decir es, hermanos, que no era en sí un traidor en bruto, en lo plano. No era pues como nosotros lo concebimos, de que no era una persona de fiar desde el principio y que ya lo iba a hacer. No, porque si nos ponemos así, entonces todos estamos en la lista como Judas. Porque ¿quién no cae en la inconformidad? ¿Ah? ¿Quién no cae en la insatisfacción? ¿A quién no se le ha pasado por la mente irse, darle la espalda a Dios? ¿Ah? ¿A quién no le ha pasado eso? ¿Y cuántos se han ido? Sin embargo, al principio no estaba en la mente, no estaba en el corazón de ellos. Ellos lo que promulgaban, ellos lo que declaraban era, hermano, fidelidad a Dios, fidelidad al sistema, fidelidad a la autoridad, fidelidad a esto. Imposible que yo haga eso, imposible que yo me largue. Yo estoy satisfecho de esto, pero en el transcurso, en el camino, se va labrando aquello. Y lo vamos a explicar. Y por eso la importancia de lo que acabamos de leer. Para no llegar a esta situación. Habíamos hablado primero lo de Pedro, ¿se acuerdan? Cómo llegó precisamente a negar al Señor. No estaba en el corazón de él, no estaba en sus intenciones. Eran otras intenciones. Él estaba dispuesto a defender. Él estaba dispuesto a sacar la espada por su maestro. Sin embargo, a la hora que se necesitó hacerlo, no lo hizo, sino que lo negó y abandonó a su maestro, como lo hicieron los demás. Por eso es importante esta lectura. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué le motivó? Según los eruditos, pues, para empezar, Judas no era nazareno, no era de Nazaret, era el único discípulo que era de, se puede decir, ciudadanía de Jerusalén. Y por ende, pues había sido influenciado por la política. Era de aquellos hermanos que pensaban que el reino de Dios, el Mesías, iba a venir a derrotar precisamente el imperio que los tenía dominado. Y cuando aparece Jesús, lo mira a él como un revolucionario, lo mira a él como un líder que atraía masas. Y era exactamente lo que estaban esperando, alguien que moviera las masas. Y al principio Judas vio que Jesús estaba cumpliendo ese papel, era el líder, entonces él le siguió. Pero cuando ya comenzó a ver las cosas diferentes, que no es con armas, que las cosas es con amor, las cosas, que hay que perdonar, y después llegar a declarar a Jesús que tenía que irse, que tenía que morir. Entonces todas esas cosas vinieron creando en Judas, ¿qué? Insatisfacción. Jesús no le estaba cumpliendo a él sus deseos. ¿Oyeron, Judas? No, nadie quiere llegar a esta situación, pero se llega. Y el camino que se traza es precisamente cuando hay insatisfacción. Jesús no cumple. Jesús no llena, no satisface. Sí satisface, lo llena todo. El problema es que nosotros lo queremos a nuestra manera y cómo pensamos. En el caso de Judas, Judas quería una revolución. Judas quería una victoria militar. Y Jesús comenzó a dar evidencia
que con él se podía lograr esa victoria. Pero al ver que iba alejándose de las intenciones de Judas, del propósito de Judas, y que sus deseos se iban evaporando, entonces comenzó la insatisfacción. Ese es el clavo. Y ahí está el peligro. Fíjense lo que dice el verso 21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de los discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien se hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Aquí se muestran dos cosas. Si usted ha leído bien, cuando Jesús hace esta declaración, dice que fue conmovido en espíritu. Y el segundo detalle es que esta declaración de él tomó de sorpresa a todos. Entre el discipulado, un traidor. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo era posible que entre ellos, que estuvieron cerca del maestro, iba a haber alguien, no capacidad, sino con el atrevimiento de llegar a traicionar al maestro? No solo Jesús se conmovió al decir esta declaración, sino que agarró a todos de sorpresa. Es como que le dijeron: usted un día me va a traicionar, usted va a armar una rebelión o va a ser parte de una rebelión. Y usted dice: no, hermano, yo no estoy pensando, jamás, no se me va a pasar eso por la mente. Espérese, si es hombre, la tentación la tenemos a la despensa, a la orden. ¿A cuánto les ha pasado ya eso? Acuérdense que no son ángeles, son hombres que fueron afectados por el pecado, perdonados por la gracia de Dios. Ahora vuelvo a preguntar: ¿a cuántos se les ha pasado por la mente eso? A todos, a todos. Si no les ha pasado, les va a pasar. ¿Sí o no? Claro, Judas. Son Judas, traicioneros. Entonces la acusación no cabe. Y eso fue lo que concebimos de Judas, lo que conocemos de un hombre traicionero. Pareciera ser que ya estaba en la mente de Judas, en el corazón, y no estaba eso. Y precisamente así sorprenden cuando se dan las rebeliones. Nadie espera eso. ¿Quién espera que en una iglesia se dé una rebelión? Nadie espera eso. Pero ¿cuántas rebeliones han habido? Ahora, eso no viene de la noche a la mañana, sino que es un proceso. Cuando se cae en insatisfacción. Yo quiero que lea lo que dice Santiago. Busquen el libro de Santiago, está antes de Pedro. Este texto ya lo conoce, no se lo voy a decir hasta que busque ahí el texto. Santiago capítulo 1. Búsquenlo todos. Si no lo halló, pues ponga atención a la lectura. ¿Lo tienen todos listos, hermano Judas? Bien. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia conducta es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Ahí está la declaración. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces ahí está una explicación. La concupiscencia, el pecado nos afectó a todos. El problema es cuando se le da lugar, cuando hay algo que hace que abramos la mente y el corazón a esto. Y en el caso de rebelión, en el caso de lo que le pasó a Judas, fue precisamente su insatisfacción. Al principio, ¿qué pasa con eso? Esto yo no lo esperaba. Y comienza, y se va incomodando. Claro, al principio pues él ora, él pide dirección, él hace esto, es espiritual. Pero en vez de desecharlo, en vez de renunciar a eso, ahí lo tiene como una bomba de tiempo. Ahí está, como una bomba de tiempo. Porque lo tiene, el problema es que no lo echa, no renuncia a ello, sino que lo tiene. Y hay otros que colaboran precisamente a mantenérselo. Y ahí está eso. Entonces dice aquí Santiago, entonces cuando la concupiscencia, después que ha concebido, que está en la mente y en el corazón, entonces da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. No es que Judas dijo, me voy a meter entre ellos como un espía. ¿Ah? Me voy a meter entre ellos como un espía, me voy a hacer discípulo. No, él fue llamado, él aceptó el llamamiento, fue impactado por el liderazgo como los demás. Pero el problema es la manera en que recibió a Jesucristo, no como su Salvador, no como su Señor, sino con la esperanza de un líder que iba a dar paso a una revolución, a una victoria militar, política. Esos cristianos que se meten en política ya saben. Se equivocó. El problema es que nunca quiso descifrar la vida espiritual. No dio lugar a las palabras de Cristo para estudiarlas, profundizarlas. Bueno, está bien, el propósito de Cristo no es eso, sino que nos está hablando de una vida eterna, nos está hablando de algo mejor todavía. No lo pudo concebir, no dio lugar a ello, sino que se empecinó, se cerró a que Jesús satisfaciera sus deseos. Yo sé que el deseo suyo no es político, yo sé que el deseo suyo no es una revolución, pero hay deseos que van en contra de la voluntad de Dios, que no son los deseos del Espíritu, que no es deseo de Dios lo que usted está deseando, lo que usted quiere. Y eso es querer forzar a Dios. No se vale. Entonces ahí se tiene que, entonces una vez concebido, dice ahí, en la mente y en el corazón, entonces da a luz. Entonces viene el prejuicio, y después del prejuicio viene el pecado, y lógicamente dando a luz el pecado, da a luz la muerte. Por eso debemos de tener cuidado cuando caemos en situaciones que no satisfacen. Debemos de tener cuidado. ¿Saben por qué? Porque es ahí precisamente donde Satanás puede manipular a la persona que está insatisfecha. Le es fácil a Satanás.
¿Estás insatisfecho? Sí, hombre, yo te lo decía, y mira, y lo peor es que no solo él o ella, hay otros. Entonces los une y comienzan a calentar, a hacer el fuego, como que arman la fogata, y ahí lo están limando. Entonces, como hay un acuerdo común, se reúnen, se hacen amigos, esto y aquello, y están encendiendo esa hoguera. Y se van desviando y no se dan cuenta. Cuando hay que renunciar a ella. Si nosotros nos perfiláramos como se perfilaron los demás discípulos, que fueron llamados para anunciar, para restaurar, para dar vida. Si nos ocupáramos más de nuestra vocación que de los prejuicios, las cosas serían diferentes. Pero no se puede detener eso. Imagínense cuánta gente habla lindo de las cosas de Dios, maravillas, de la autoridad, hablan maravillas, y de repente, rebelión. ¿Por qué? Porque venían arrastrando precisamente y nunca renunciaron a ellos. Quisieron imponer sus propios conceptos en vez de sujetarse a los conceptos divinos. Por eso a uno de los profetas le dice: deja tus pensamientos, dice el Señor, porque los míos son más altos que los tuyos y más sublimes. ¿Ah? Usted sabe ese texto, pero ponerlo en práctica, porque estoy pensando yo esto va a dañar mi conciencia, va a dañar mi alma, yo voy a renunciar a esto, pero no lo hace, sino que lo acaricia, convive, intimida con ello. Entonces da a luz, se embaraza y andan embarazados. Y solo es cuestión que vayan a hacer eso al tiempo, a los 9, ¿cuántos son? ¿Meses? ¿O 3 meses? 9 meses, bien. No, la cosa es que como a cada rato están teniendo, entonces uno ya pierde la cuenta si son 9 o son 3, pero quedémonos con 9. Respetemos esa línea. Entonces a los 9 meses, y usted sabe que hay dolor y sale un nuevo engendro de ahí. Y nos hemos apartado, y estos son los más fieles, vengan, si llaman a los otros. Aquí está el espíritu y comienzan a hacer el llamado. Nadie esperaba eso, porque las palabras que hablaban eran bonitas y se miraban de que iban a respetar y se miraban que iban a mantenerse y que la fe iba a crecer en ellos, pero no sucedió en eso, ni sucedió precisamente en Judas. Por eso esto asombró, los tomó de sorpresa a todos y no fue grato para Jesús. Él se conmovió en espíritu y declaró: de entre vosotros va a salir un traidor. No puede ser. Usted puede concebir eso, que de los 12 discípulos, los futuros apóstoles, de uno de ellos iba a ser traidor. ¿Lo puede concebir usted? Y si eso sucede, algo falló ahí en el Señor Jesucristo. Y si algo falló, eso no sirve. Hay que buscar algo nuevo, hay que trasladarse a otro lugar. No viene de allá arriba la falla. Fue una elección de Judas. Ahí manifestó algo que ya traía y que no quiso renunciar y que se opuso y que no quiso dar lugar al consejo de Dios. No permitió el gobierno de Dios en su mente y en su corazón. ¿Cuándo vas a permitir el gobierno de Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Cuándo vas a renunciar a los prejuicios? ¿Y vas a seguir todavía de insatisfecho? Ten cuidado. Te estás convirtiendo en un taller del diablo. Y lo que va a hacer el diablo es manipularte. Como hace la gente cuando mira a alguien que está mal parado, lo manipula. Se aprovecha de la insatisfacción de la persona. Entonces cae fácil la presa.
Amén. Ahora el verso 26 dice: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Ahí se muestran unos detalles. En primer lugar, aunque todos preguntaron, y al ver pues al discípulo amado, está hablando de Juan, que estaba cerca del Señor, entonces todos le hicieron señas, que le preguntaran, chismosos, como siempre. Pregúntale. Y Juan, que le pregunté quién. Y aunque él preguntó, pero ahí quedó todo, de tal manera que nadie entendió por qué Jesús le había dicho a Judas que vaya a hacer lo que tenía que hacer y que lo haga rápido. Entonces todos pensaron que estaba hablando pues de las ofrendas, que le diera algo a los pobres o que comprara algo. Ahí se muestra prudencia. Cosa que el pueblo no muestra ahora. El pueblo, en vez de divulgar la verdad, divulga lo malo. En vez de ser predicadores de la verdad, de la palabra de Dios, lo que predican es precisamente la maldad, lo malo. Y esto fue guardado, esto fue hasta después, hermanos, que se vino a compaginar todo. Ustedes recordarán, por ejemplo, cuando ya en el libro de los Hechos, ahí se comenzó precisamente ya a manejar la traición de Judas, y que uno de los discípulos había traicionado, pero eso fue después. Así hacía falta un discípulo, solo habían 11. Y como solo había 11, Pedro se dio cuenta que la bendición, la promesa del Espíritu Santo no venía, porque precisamente faltaba el número completo del discipulado. Tenían que ser 12, los 12 del Cordero, como se le llama. Entonces él explicó que faltaba uno, ese uno, y explicó lo que pasó, que ese faltó porque había traicionado al Señor, y habló que eso ya estaba destinado, se fue a su lugar, dice. Entonces hemos quedado 11 y se necesita pues completar el número, así que vamos a leer entre vosotros a ese número 12. Ya pusieron algunos requisitos. Tiene que ser aquellos que anduvieron con Jesús desde el principio de su ministerio. Entonces encontraron ahí a dos personajes, y de entre esos dos pues eligieron a uno.
Nadie se dio cuenta. No se necesitaba divulgar. Porque el propósito del libro no es anunciar a Judas, no es anunciar el mal, sino anunciar el plan de Dios. Que no hay ninguna situación que venga a variar, que haga torcer, que haga retroceder el plan de Dios. El propósito de Dios continuará. Si usted se aparta, no crea que se va a truncar aquello. El propósito sigue en aquellos que se quedan, en aquellos que persisten en el evangelio, en aquellos que trabajan, que posiblemente anden la bomba de tiempo ya ahí también, pero siguen. Así de sencillo. Pero la lección es precisamente, y el llamado a tener cuidado. Como humanos erramos, y lógicamente como humanos pues caemos en una situación de insatisfacción. Todos hemos caído en eso. Digan amén, hombre. Hay que aceptar, hay que conocerse a uno mismo. Entre más se conoce uno mismo, mejor es la situación. Eso le va a ayudar a orar, a ser específico, conocerse uno mismo y decir: realmente yo he caído y posiblemente estoy arrastrando una insatisfacción, y ahora me doy cuenta del peligro en el cual estoy, de que eso me puede llevar precisamente al rebelarme, a crear dolor, heridas en el alma. Entonces voy a renunciar a ello para no caer en este error, en esto que venía arrastrando. Como le digo, pocas veces se conoce desde ese punto de vista a Judas. Para todo, Judas ya era un traidor nato, como que ya lo traía, como que él se había metido de espía entre los 12 para llegar a deshacer esa fraternidad que Jesús había creado en los 12. No, él se metió con buenas ganas, aunque en dirección equivocada, porque él se equivocó. ¿Y cuántos se han equivocado pensando que Jesús les está ofreciendo otra cosa, y lo que les está ofreciendo es salvación y vida eterna? Y usted está con otra cosa. Muchos entran así. Y por eso, hermanos, no pueden descifrar lo que es lo espiritual y lo que es lo carnal ahora. A lo amargo ahora le llaman dulce. ¿Y cuántos están sumergidos en esa cosa? No saben descifrar lo bueno y lo malo. Aquí está el espíritu, dice, porque todo les está tocando la carne. Claro, se sienten bien en la carne. Y él cree que ese es el espíritu, y que es el espíritu que le está tocando. Se equivocan. Jamás el espíritu va a tocar de una manera así plena un corazón que está prejuiciado y que no ama a su hermano. Falta de conocimiento de Dios. El que ama, el que dice amar a Dios y no ama a su hermano, es mentiroso. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, ahí están tantos principios, pero enmarcados, y no nos percatamos de ello. Por eso nos extraviamos. Cuando los andan ahí, hermanos, seduciéndolos. Claro, la carne se siente bien, ve qué bonito aquí, porque le endulzan el oído. Eso es fácil. Aquí no recompensan, aquí no dan nada, dicen. ¿Y qué creo yo? ¿Que esto era un club? La recompensa está ahí arriba, no aquí abajo. Aquí hay que trabajar, aquí hay que obedecer. Pero quieren que los anden adulando, y como los adulan a otra parte, entonces se van y les encanta. Ahí está el espíritu, porque ahí los adulan. La carne se siente bien. Y eso lo quiere todo el mundo.
No me va a decir que a usted no le gusta que lo adulen. Mi brother, usted es tremendo, hermano. Usted es espiritual, usted no falla, hermano. Usted, un pavo real. Aquí está el espíritu, dice. Y más si le dice, el espíritu me ha dicho que usted va a ser profeta. El espíritu me ha dicho que usted anda un espíritu, pero tremendo, hermano. Qué espirituales son aquí. Allá nada me decían. Allá solo me regañaban, solo me empujaban, me hacían mala cara si no predicaba. ¿Y qué quería que le hicieran? Allá me regañaban. ¿Y qué quería? Si dejó a la gente allá esperando el pan del cielo, el maná del cielo, ¿cómo se le va a ir a abrazar? ¿Cómo se le va a ir a aplaudir? Aquí no estamos para que nos den lo que queramos. Aquí estamos que nos den lo que necesitamos, lo que Dios quiere dar. Aprendan a descifrar eso. Y cuando caiga en esto, en insatisfacción, la salida no es darle la espalda a Dios, no es irse, no es abandonar, no es armar una rebelión, es doblar las rodillas, pedir perdón a Dios y expulsar de la mente y del corazón ese prejuicio, esa insatisfacción, porque con Cristo lo tenemos todo. Para que el diablo después no lo vaya a manipular. Porque el diablo, dice ahí claramente, imagínense cómo viene el descenso. Lo que hizo Judas, y con esto finalizo, lo que hizo Judas es preparar su corazón, el terreno, para que Satanás lo manipulara. Lo oportuno para Satanás, al ver a un Judas que ya venía arrastrando y que ya estaba insatisfecho y que ya no quería seguir adelante, solo esperó la oportunidad para manipularlo. Traiciónalo, mira cómo estás, este no lo lleva pero a ninguna parte, lárgate, sal de ahí. Y como trabajaste tanto y sudaste la camisa, no te vayas sin nada, llévate algo. No te vayas con la mano vacía, arrastra, haz esto, haz aquello. De verdad, es Dios el que me está hablando. ¿Qué va a hacer? No es Dios, hijo, sino que una vez la concupiscencia está, cae, se engendra, entonces da a luz el pecado y luego da a luz la muerte. Entonces eso, cuando cae en la mente y en el corazón, inmediatamente hay que rechazarlo, hay que expulsarlo de la mente para que nos vaya bien y para que no perdamos la bendición de Dios. Amén. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios por este consejo. Posiblemente a tiempo, Dios nunca llega antes ni después. Dios siempre es oportuno. Posiblemente ya el diablo te está manipulando, ha enviado sus emisarios, posiblemente. O todavía lo tienes en proceso, no importa, recházalo ahora. Expúlsalo de tu mente, de tu corazón ahora. Y fíjate en la meta que te propusiste al principio con Jesús. Servirle, honrarle, llegar con Jesús hasta el fin. No solo estar dispuesto a ser amarrado, a ser golpeado, ser echado en la cárcel, sino a morir por la causa de Cristo. Eso fue lo que tú te propusiste al principio. Llegar con Jesús hasta las últimas consecuencias. Conquistar las naciones, las ciudades, conquistar tu familia. Vuélvete a ello, retorna a ello. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y como una oración, dígaselo al Señor: toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor.
Siempre necesitamos la presencia de Dios. A la presencia de Dios los montes humean. A la presencia de Dios las aguas huyen. Retrocede el Jordán. A la presencia de Dios suceden cosas maravillosas. Por eso pídale al Espíritu Santo que le toque. El Espíritu de Dios está en este lugar.